quedó así, la cintura para abajo. La niña muere de congenia gaseosa. Ella viene ya, le entregan la droga, y ahí dice la niña, váyanse a descansar que los ángeles ya vienen por mí. Con los pies le tocó la cabeza a la tía estaba más debajo. Ella no la pudieron sacar porque estaba atrapada con unos muros, unas paredes. Eso era un barro que uno podía ver una persona y hacía la cepa del palo pidiendo auxilio y no podía porque se hundía. Si la niña la fueron a jalar con un helicóptero, la niña gritó, la iban a desprender. Hoy en día de pronto sí hay un aparato que está especial para esos casos, esa emergencia. Ahora 27 años no lo había. De acá la sacan a los 3 días. Ella murió el sábado 16 a las 10:30 de la mañana. Eso fue el 13 de noviembre del 85, la sacan el 16 de noviembre, los 3 días enterrada. Y acá la sacan y la entierran acá. La niña se ha vuelto milagrosa, usted le pide un milagro con fe, ella se lo hace, vea todos los testimonios de las plaquetas que haya hecho. El volcán cayó ceniza a las 4 de la tarde, a las 6 comenzó a llover arena, a las 10:30 explotó y a las 11:30 se llevó el pueblo recorriendo 65 kilómetros que hay del nevado acá, según topografía, a una altura de 5.400 metros sobre el nivel del mar. El volcán impulsa una piedra, la bota a kilómetros de acá, queda atrapada en el cañón del río Lagunilla. Esto se hace una represa que se llamaba el Sirpe. Cuando eso se viene, represa y desborda y totea de allá hacia acá. Armero se lo ha llevado 3 veces. Cada 110, 115 años explota el volcán y se lleva al pueblo. Por eso ve que el Papa vino, nombró Camposanto Armero para que no se llevara a otra generación. Si la piedra la explotan, baja todo por el río. Lógico que ha habido desastre, pero no 25.000 almas que quedaron acá, sino que en esa misma semana fue la toma de Palacio de Justicia en Bogotá por el M-19. Entonces le pusieron mano allá y descuidaron a Armero, culpa que tuvo el gobierno. La niña murió con la mamá, la tía y el papá. La mamá se salvó porque estaba en Bogotá sacando unos exámenes. Ella era enfermera acá, por eso se salvó. Doña Leida, ella ya se casó, ya tuvo otro hijo, ella habla aquí en el video. Como les cuento, la niña se ha vuelto milagrosa. Un ingeniero de Bucaramanga vino y le regaló la luz solar porque le hizo el milagro de salvarle una nieta que tenía parálisis infantil. Ahí esto queda iluminado de noche. La piedra se la trajo con el barro y todo y la descargó a la parte de arriba al frente donde era el comando de la policía. Allí para que lean lo que la niña narra. Si hay alguna pregunta, me alcance con mucho gusto. ¿Usted es sobreviviente o no? Yo soy sobreviviente de Armero, tenía 30 años en ese entonces, vivía aquí a 8 cuadras más o menos, por eso nos salvamos en esa loma que se ve allá al fondo, ya nos salvamos más de 5.000 personas. Sí, de los legítimos. No nos pasó nada porque vivíamos al pie de la loma, en el último barrio, llamado el 20 de julio. Mi familia, por parte de mi papá, un hermano y mi papá sí murieron, mis primas, porque vivían a la parte del centro. Entonces no alcanzaban a correr todo ese trayecto como 1,5 kilómetros ya. Nosotros nos salvamos fue por eso. Allá en esa loma nos salvamos más de 5.000 personas esa noche corriendo. Aquí estábamos avisados, pero que saliéramos a las lomas. El cura dio misa de 6 y dijo que no pasaba nada, pero él sí se fue. Sí, él sí se fue. Y aquí mataron un cura, por eso es que a nosotros, los de Armero, nos llaman matacuras. Porque es que mire, toda pregunta nos la hace el turista. Si fue que este pueblo fue maldito por un cura. Entonces yo les digo que no, porque según la historia de los viejos de aquí de Armero, en ese entonces el padre se llamaba Pedro, es de la Plata Huila, era. En ese entonces el conservador, el liberal mataba al conservador, así viceversa. En ese entonces la política era muy sectaria. Entonces él, como era cura, entonces llegaba y confesaba a una persona, y si la persona era contraria lo mandaba a matar esas lomas de arriba, del lado de San Pedro. Entonces las familias, la gente de acá lo cogieron y lo hurtaron y lo arrastraron ahí en el parque. Entonces por eso es que nos llaman matacuras, y por eso es que dicen
que si el pueblo fue maldito. No, el pueblo no fue maldito porque pongamos, al cura lo mataron en el 42 y la primera avalancha hace más de 300 años, que fue un pueblo indígena, cuando los indios chichas, aquí sale el día, la hora, el mes y el año en que fueron las 3 avalanchas. Entonces no fue por lo del cura. Del 42 antes de Gaitán lo mataron. Allá en el parque, le dieron ese parque, ahí lo arrastraron, lo hurtaron. Pero el volcán lleva 300 y mucho de años de la primera erosión, no fue por lo del cura, fue la naturaleza. Como cuando uno pone a hervir una guapanela y cumplió su ciclo y se regó, así le pasa al volcán. Porque es que aquí sale en el video toda la historia. Y eso va a volver a pasar, ¿verdad? Está molestando. Eso aquí convivimos con ese volcán, ¿no? Es que lo que pasa es que como el río Lagunilla nace allá, sale allí el puente y desemboca en el Magdalena, entonces el frente del río está al pueblo. Y por la piedra represó y se lo llevó de frente. Allá en el edificio que vimos antes de voltear acá, ese era el hospital de 2 pisos, quedó un piso enterrado. Allá estábamos, allá en la carretera, en la nacional, ahí estamos a 2,5 metros de altura, lo que tiene el primer piso enterrado. Acá ya disminuye, porque eso fue bajando. Como la piedra tiene más o menos 3 metros de altura. Y si ustedes la miran ahorita en los afiches que tengo en el punto de venta, está, entonces eso fue bajando. Iba secando y iba bajando. Y esa vaina llegó hasta la pata de la loma donde estábamos y echó hacia el Magdalena. O sea, no venía sino por el pueblo. Entonces, si ustedes desean, para arriba está la cruz del Papa, está la piedra, que es la que les comento, esa piedra es quemada, no es cualquier piedra por ahí de río, no, esa piedra es quemada. ¿Hacia dónde queda? ¿Dónde está el volcán? Hacia arriba. El volcán está aquí derecho, a 65 kilómetros del Nevado del Ruiz, que va a salir por Manizales, allá. La piedra la descargó a la parte de arriba. La piedra asesina la llaman, porque fue que por ella fue que mataron, murieron 25.000. Para mí sería un promedio de 30.000 habitantes. Yo trabajaba en la Federación de Cafeteros, en ese entonces yo estaba joven, boleaba bulto, ese era el trabajo mío ahí. Hacía 3 meses nos habían hecho una encuesta, por eso es que el DANE le da a Discovery Channel la estadística para que saque aquí en el video. Pero en esos 3 meses habían nacido niños. En donde yo trabajaba, en ese entonces no había mucha mula, había doble troques y camiones, 30, 40 choferes trayendo abono para cargar café para los puertos. Esos señores dormían en los hoteles. La gente que hubiera venido, esto era turístico, ríos, piscinas. Entonces para mí fueron unos 30.000 más o menos. Sino que es que el DANE le da la estadística de 3 meses después. ¿Cuánta plata había en la caja agraria? No hay. Lo que único que sé sí fue que sacaron, ahí hay una piecita al frente del parque, tumbó todo lo que era la estructura del banco, quedó la bóveda de la plata y ahí sacaron 44 millones y habían 6 bancos con la caja agraria. Aquí se movía mucho la plata y era un pueblo sano. Cuando eso no existía la bonanza del narcotráfico. Por ahí marihuana, ¿no? Eso era lo que, pero así lo que era cocaína y bazuco, ¿no? Si no, pues sería el pueblo más prudente. ¿Y cuántos barrios contaban? Álvaro tenía un promedio de barrios de 28, 27